Buenas tardes, yo soy Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en espacios métricos. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021 y en esta hora de recuperación por la tarde vamos a dedicarla a práctica. Entonces vamos a resolver las dudas que tengan los alumnos sobre la hoja 6 de ejercicios. Déjenme compartirles la pantalla. Ok, a ver. Bueno, esta es la hoja 6 de ejercicios, que es sobre tipos de puntos y conjuntos asociados. Aquí. Y esto de aquí. Son 12 ejercicios en esta hoja. Muy bien. Bueno, pues lo que ustedes me digan. Yo pongo mi cámara. Ya hemos visto la hoja de ejercicios y las dudas que tengan podemos comentarlas. Ok. ¿Hay alguna duda? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No han trabajado los ejercicios todavía? Este, pues por lo menos yo y mi equipo no hemos podido avanzar nada. Hemos tenido un montón de tareas de las demás Ujú. y para apurarnos a entregar, la de usted la dejamos ahora sí que casi al último, pero pues el fin de semana vamos a intentar hacerlo todo. ¡Oh! Ok, vale. Perdón, profe. Está bien. ¿Los demás? ¿Qué más quisiera yo preguntarle dudas ahorita? Porque van a surgir. Nosotros ya terminamos de resolver la hoja de ejercicios. ¿Ya la tienen toda resuelta? Sí, Ok, entonces era demasiado fácil esta hoja. no tanto, pero sí encontramos el tiempo para trabajarlo. Ok, perfecto, muy bien. ¿Y los demás, cómo les ha ido? Yo estoy un poco como mi compañera Adriana, entre que tuve examen martes, otro miércoles, ayer otra tarea, y apenas anoche le di una leída y pues resolví uno y dos, y me piqué con un ejercicio. Igual no sé si me pueda orientar. Sí, claro, dime. Este, lo busco, sí, mientras alguien quiere hacer una pregunta. Ok, está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, porque si no, lo que podemos hacer es avanzar en teoría. Eh, por mí no hay problema, como vean ustedes.
La duda es sobre el ejercicio 6. Ok. Ejercicio 6 de la hoja 6. Sea x igual a r con la métrica usual. Dado A finito, muestra un conjunto B incluido en R tal que B', el conjunto derivado de A, sea igual, perdón, el conjunto derivado de B sea igual a A. ¿Ok? Sí, a mí lo que me causa algo de conflicto es que diga que A es finito. Ah, Y, ajá. por ejemplo, así de rápido me ideé un conjunto, digamos, uno un medio, 2 un medio, así, que sería A finito. Y B, pues igual sería uno un medio, pero con un elemento menos. Pero eso no va a funcionar. Fíjate que si tú tienes un conjunto finito, ya hemos dicho que el conjunto derivado es el vacío, ¿no? Sí es lo que iba a preguntar, en cuanto a los radios, ¿a fuerza debo tomar los reales o puedo condicionar el radio a que sean los naturales? No, 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 los radios son cualquier número real positivo. Ok. Mm, sí. A ver, la clave para el ejercicio 6, Jonathan, fíjense, muchas veces no es casual. eh, Hay cosas que pueden parecer casualidades y no lo son. Fíjense, tienen que tener un poquito de ojo. El ejercicio 6 está justo después del ejercicio 5, ¿vale? El ejercicio 5 es este que estuvimos comentando, donde no recuerdo, estuvimos comentando en clase algunos de estos conjuntos, luego yo añadí algún otro, y se estuvo comentando precisamente el conjunto derivado, ¿no? En particular, si se fijan en el conjunto A sub 12, bien, no sé, a lo mejor quieren que comparta pantalla. Vamos a ver. Vale, vamos a quitar esta cosa de aquí. ¿Ven mi pantalla, verdad? Sí, Bueno, Sí. en el conjunto A sub 12 es una sucesión uno sobre J con J las naturales. Vimos, creo que lo vimos en clase, que el conjunto derivado de A sub 12 era el cero. O sea, el único punto de acumulación de este conjunto es el cero. Por lo tanto, A12' es el cero. ¿Vale? ¿Se acuerdan? sí, Sí. Y luego, en el ejercicio, perdón, el conjunto A sub 14, bien, este de aquí, ¿se acuerdan que era una bisucesión? Una sucesión con dos índices J y L. Am, Creo recordar que lo estuvimos discutiendo en clase y lo que vimos es que, a ver, déjenme, sí, el conjunto derivado de A sub 14, si no recuerdo mal, era los puntos de la forma uno sobre J más uno, donde J están los naturales, ¿no? Es decir, un medio, un tercio, un cuarto, unión con el cero. El cero también es un punto derivado de este conjunto. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿podría repetirlo, por favor? Sí. El A sub 12 está claro. El conjunto derivado de A sub 12 es el cero. Sí, de ese Nada sí. más el cero. Y el conjunto derivado de A sub 14 es el conjunto de puntos de la forma uno sobre J más uno, donde J están los naturales, unión con el cero. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, Vale. Muy bien. Entonces, y la idea que se está tomando es que pues uno tenía primero, el del A sub 12 era sucesión uno sobre J que va convergiendo a cero. Y entonces el conjunto derivado está formado por el cero nada más, ¿no? A ver, voy a quitar esto para que me puedan ver. Aquí. Entonces, el conjunto A sub 12 son la sucesión uno sobre J que van convergiendo al cero. Y el conjunto derivado es nada más el cero. ¿Bien? Y con el A sub 14, aquí está,
Am, entonces lo que teníamos es, consideramos la sucesión 1 sobre j más 1, que es una sucesión que de hecho converge a 0, ¿no? Y sobre cada uno de los términos de esa sucesión nos, nos construimos otra sucesión, digamos, consideramos otra sucesión con otro índice L que va convergiendo a ese número 1 sobre j más 1. ¿Y cómo lo construíamos? Bueno, pues una sucesión pero multiplicado por el ancho que hay entre ese número 1 sobre j más 1 y el que está a la derecha. Por eso estoy empezando en j más 1, para que el primero sea en realidad el segundo, tenga otro a la derecha, digamos. Bueno, en cualquier caso, eso no tiene importancia. Entonces, de tal manera que para que no se me confundieran y los puntos quedaran entre cada intervalito. Y entonces, todas esas bisucesiones, cuando L tiende a infinito, tienden a ese 1 sobre j más 1, entonces ese es un punto derivado. Entonces, todos los de la forma 1 sobre j más 1 son puntos derivados. Y luego, además, el 0, porque los de la forma 1 sobre j más 1 también convergen a 0. Y entonces, cuando j y L a su vez tienden a infinito los dos, pues nos vamos aproximando al 0. En definitiva, el conjunto derivado era ese que hemos dicho, del A14. Bueno, pues el ejercicio 6, que pide, dado un conjunto finito, construir un conjunto en la métrica en R con la usual. Dado un conjunto finito, construir otro conjunto de reales cuyo derivado, los puntos de ese conjunto sean precisamente los puntos de acumulación de ese conjunto, sean el conjunto finito que estamos dando de antemano, pues es algo, hay que hacer algo parecido a lo que estamos poniendo. Por eso ese ejercicio 6 lo puse después del otro, del 5, donde salían estos ejemplos que ya discutimos en clase, para que se inspiraran en ello. O sea, se puede hacer de muchas maneras, pero para que les ayudara a pensarlo. Y entonces, bueno, pues les he puesto sencillo con un conjunto finito, pero fíjense, con un conjunto finito, bien, aunque tenga muchos elementos, todos son puntos aislados del conjunto. Porque entre un punto y el que esté más a la izquierda, si es que tiene, y más a la derecha, si es que tiene, pues estarán en una distancia positiva, ¿no? Están separados unos de otros. Y entonces en esa distancia positiva yo puedo ahí meter todos los puntos que quiera y no estoy tocando al conjunto, con lo cual no se me van a mezclar las cosas, digamos. Y yo ahí me puedo construir sucesiones que converjan a esos puntos de manera que esos puntos de A sean los puntos de acumulación. Y lo que construyo pues es el B. ¿Capisci o no? Sí, más o menos, creo que me doy una idea, pero le Vale. digo igual sería de que Hazte un le dé un poco. dibujito, hazte un dibujito en una hoja y vas a ver más o menos cuál es la idea y luego ya tratar de escribirlo con fórmulas. Sí, le digo, pero igual fue de que solo le di una leída rápida e intenté hacer cualquiera. Me faltaría igual leer todo, intentarlos todos. Sí, ok. Bueno, esa es la idea. No es la única forma de hacerlo, por supuesto, pero es una sugerencia de un posible camino y como digo, por eso lo puse después del 5 para ayudarles a pensarlo y que piensen un poquito, a entender bien qué son todas estas nociones de punto de acumulación, punto de adherencia, todas esas, ¿vale? Claro, en R con la usual. Luego uno trabaja en otros espacios también, pero si uno no tiene claro qué pasa en R con la usual, pues menos en otros sitios. Muy bien, ¿qué más? Alexis, no sé si estás intentando hablar o es la cámara, el micrófono, porque estás silenciado, pero no sé. No sé qué pase, ya me había pasado varias veces que así empieza a parpadear mi Ah, micrófono, cámara y no soy yo. ok, está bien. Sí, yo recuerdo que te pasa a veces, no sé qué configuración hay ahí raro que hace eso. A ver, Andrea, ¿tú tienes alguna duda?
César, Carla, Sayan. Pues hasta el momento no hay como una duda tal cual, solo no hemos avanzado con los últimos 4. Entonces, por el momento no sentimos dudas de lo que llevamos. Creemos que no hay dudas. Ok, bueno. Está bien, bueno. Pues no sé, si no hay dudas, para aprovechar el tiempo, podemos... Profe, ¿Sí? más o menos ya tendría alguna fecha para el examen. Am, esa es una buena pregunta. Eh, creo que tengo que subir calificaciones el día 6 de diciembre. Me parece que es por ahí más o menos. Entonces yo supongo que la semana anterior. La semana última de noviembre, primera de diciembre. Para que me diera tiempo a calificar, claro. A lo mejor a finales de esa semana, no sé. Quizá miércoles, jueves o viernes. Primero de diciembre. Esa sería una fecha tentativa. Necesito también la duda para ver cuántas participaciones tengo y ver a qué me animo. Sí, tengo que actualizar. Tengo todo apuntado. Nada más que no lo he actualizado en la lista de datos. Bueno, yo supongo que cada uno de ustedes pues tendrán en algún sitio anotado cuando les voy apuntando. Pero sí tengo que actualizar la lista de calificaciones. Pero en todo caso, pues estará actualizada para que tengan tiempo para decidirlo a principios de esa semana. Yo esperaría tenerlo actualizado para que puedan pensarse esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya más o menos todos saben cómo van, ¿no? O sea, tampoco uno Sí, tiene... más o menos, pero igual la duda son un poco con los puntos de equipo. Ya, sí, claro. De hecho, por eso es por lo que no lo he actualizado, porque ahí es donde tengo que pensar más cosas y tengo que sacar tiempo para revisar bien lo que me entregaron. Y es que tengo mucha carga de trabajo ahora. Pero, pero sí, yo espero hacerlo como tarde para finales de noviembre, para que ustedes en esos días lo puedan pensar, lo que hacen. De todas formas, en cualquier caso, eh, pues pueden, como decimos en mi rancho, ponerse las pilas para no pasar rozando la valla, sino que vayan un poco más holgados. Siempre tienen oportunidades en clase de ganarse puntos. Entonces, siempre mejor que sobre que no que falte. Yo en clase siempre les hago preguntas que trato de que sean accesibles, asequibles, para darles oportunidad de ganarse puntos, pero pues ahí, salvo a Meli que siempre está eh, al pendiente, pues ando mendigando respuestas y ustedes tienen ahí oportunidades de oro, ¿vale? Tienen que aprovecharlas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si quieren podemos avanzar un poquito en teoría. ¿Les parece bien? Bueno, Sí, me parece bien. ok. Sí, creo que va a ser lo mejor para no quedarnos aquí mirándonos los unos a los otros. Para aprovechar este rato, eh, pues vamos a avanzar en teoría. ¿Bien? A ver, entonces... déjenme... voy a compartirles pantalla. Supongo que ya la están viendo. Y voy a cerrar esta hoja y voy a abrir las notas, ¿no? Los apuntes. A ver, es el de continuidad.
lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Y esto no sé por qué me genera tanta luz en uno. En fin, no sé cómo se configura esta cámara. Bueno, pues hace un ratito hemos visto la definición de continuidad en espacios métricos, que es pues calcada de la definición epsilon delta del cálculo, ¿no? Esta es la definición de continuidad puntual. Aquí hemos visto cómo se puede reformular en términos de bolas, más sintético, pero se está diciendo lo mismo. Y aquí la definición de continuidad global. Bien, bueno, ok, vamos a ver un resultado. A ver qué vemos primero. Vale. Bueno, como saben, de hecho, como ya hemos comentado, pues hay una definición, al menos en el cálculo, ¿no? Ustedes ya saben que hay una definición alternativa de continuidad puntual en términos de sucesiones, ¿no? O de continuidad global también. Bueno, pues vamos a hacer el análogo para espacios métricos. A continuación vamos a estudiar algunas propiedades y reformulaciones. Bueno, ahora voy con eso. Algunas propiedades de las funciones continuas. Para empezar, vamos a probar una definición o condición, una condición equivalente, para ser más precisos, a la definición de continuidad puntual. Continuidad puntual en términos de sucesiones. Bien. Esta propiedad es completamente análoga a la ya conocida del cálculo. Ok, vamos a ponerlo como proposición. Entonces, sean, a ver, voy a copiar esto, seguro que me sirve. Sean R1, R2, espacios métricos, una aplicación f de x1 a x2 y, como lo vamos a mirar nada más en un punto, pues un x sub 0 perteneciente a x sub 1. Ok, bueno, ahí estamos. Entonces, f es continua en x sub 0, lo cual quiere decir, utilizando nuestra definición, pues es la condición epsilon delta que hemos visto hace un rato, ¿no? F continua en x sub 0, sí y solamente sí, para toda sucesión. Vamos a llamarla x sub j. En los naturales, esto, sucesión incluida en x sub 1, tal que, pues bueno, pues es convergente. Vamos a poner aquí tal que existe límite cuando j tiende a infinito de los x sub j, y eso pues bueno, existe el límite y es igual a x sub 0, las dos cosas. Bien. O sea, toda sucesión convergente a x sub 0
obviamente en el espacio R sub 1, bien, no, aquí no hay que poner coma, se tiene que el límite cuando j tiende a infinito de f de x sub j, bueno, dos cosas, primero que existe y segundo que es igual a f de x sub 0. ¿Vale? Obviamente, si quieren, esto lo ponemos entre paréntesis, este límite ocurre en R2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo solo he hablado de dos espacios métricos aquí en este enunciado y las imágenes están en X2, ¿no? Entonces no puede ser en R1. Entonces, por descarte, solo puede ocurrir en eso, en cada uno en un espacio. Entonces, por eso lo pongo así entre paréntesis, porque por contexto no podría ser otro. Entonces, el enunciado. Dos espacios métricos R1 igual a X1 ρ1 y R2 igual a X2 ρ2, una aplicación f de X1 a X2 y un punto X sub 0 perteneciente a X sub 1. Entonces f es continua en X sub 0 si y solo si para toda sucesión xj con j los naturales que está en X sub 1, tal que es convergente a X sub 0, obviamente en R1, entonces se tiene que para toda sucesión que cumpla esto, se tiene que el límite de las imágenes de las f de xj convergen a f de x sub 0, obviamente en R2. ¿Bien? ¿Se entiende el enunciado? ¿Sí se ve? ¿Chicos? Sí se entiende. Ok, bueno, vamos a dar la prueba. ¿Bien? Vamos a demostrar este resultado. Este resultado, como digo, es completamente análogo al que ya conocen del cálculo. Y la demostración, pues tendrá que pensarlo, pero seguramente sea completamente análoga. Bien, empezamos por la necesidad. ¿Bien? Entonces, supongamos que, ¿cuál es la condición necesaria? ¿No? Pues si f es continua en x sub 0, entonces necesariamente ocurre esto de aquí. Pues yo tengo una sucesión convergente a x sub 0, entonces sus imágenes convergen a la imagen de x sub 0. ¿Bien? Entonces supongamos que f es continua en x sub 0. ¿Vale? Al decir que f es continua en x sub 0, estoy, como digo, suponiendo que se tiene esto de aquí. Que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x está en x sub 1 y ρ sub 1 de x0 es menor que delta, entonces ρ sub 2 de f de x sub 0 es menor que epsilon. Eso aquí es mi hipótesis, ¿bien? Para la necesidad. Bueno, entonces, ¿qué tengo que comprobar? Pues que yo tengo una sucesión convergente a x sub 0, entonces las imágenes tienen que converger a f de x sub 0. Entonces voy a suponer que tengo una sucesión que le pase eso, ¿no? Entonces, a ver. Supongamos que f es continua en x sub 0 y sea x sub j contenida en x sub 1 tal que esto de aquí. ¿Bien? Por demostrar pues que f de x sub j converge a f de x sub 0. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a demostrar que este límite es igual, primero que existe este límite en R2 y segundo que vale f de x sub 0. Y para eso pues vamos a utilizar la definición epsilon delta del límite, ¿no? Podemos irnos aquí a la definición del límite y entonces se tiene esto siempre y cuando se tenga este límite de aquí. Es decir, que para todo epsilon existe un j natural, tal que si j es mayor o igual que j mayúscula, entonces estas distancias son menores que epsilon. Donde aquí tengo que poner la ρ sub 2 y aquí tengo que poner f de xj y f de x0, porque eso es lo que quiero hacer. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a fijar un epsilon. Dado epsilon positivo, hay que encontrar el j mayúscula natural, ¿no? Digamos, esa es la idea. Bueno,
Pero claro, tengo que utilizar mis hipótesis. Y mis hipótesis es fundamentalmente que f es continua en x sub 0. Entonces, pues eso. Dado un epsilon, existe un delta, tal que pasa esto de aquí, ¿no? Y claro, si tengo esto de aquí, ahí es donde voy a poder utilizar que los xj estoy asumiendo que convergen al x0. ¿Bien? Que es la otra cosa que estoy suponiendo. Por la continuidad de f en x sub 0, para que quede claro que eso es lo que estoy utilizando ahora mismo, existe delta positivo tal que f de la... lo estoy poniendo así, bueno, para que sea sintético. F de la bola de radio delta y centro x sub 0, bien, y esto obviamente es en R1, está contenido en la bola de radio epsilon. Esto es solo pues para escribir lo mismo y no tener que repetir todo en R sub 2. O sea, para escribirlo más corto, ¿no? Porque al final es lo mismo. Entonces tenemos esto de aquí. ¿Está bien escrito? Creo que sí. Vale, muy bien. Entonces ahora, puesto que se tiene este límite, el límite de los xj es igual a x sub 0, ya hemos fijado el epsilon y tenemos el delta, entonces existe un j natural, bien, ligado a ese delta, tal que ρ sub 1 de x sub j, x sub 0 es menor que delta. ¿Bien? Si j es mayor o igual que j mayúscula. Como tengo esto de aquí, pues quiere decir que la distancia ρ sub 1 de xj, x sub 0 tiende a 0 cuando j tiende a infinito. Y entonces, por lo tanto, existe un j natural, tal que si j mayor o igual que j mayúscula, tengo esto para cualquier delta positivo que yo escoja, ¿no? Bueno, pero yo estoy tomando en concreto un delta, que es el que yo he dicho que existe aquí, que depende a su vez de epsilon. Entonces, para ese delta en concreto estoy aplicando la definición la definición del límite aplicado a este límite, y entonces obtengo este j. Entonces la secuencia es de, me dan epsilon arbitrario, existe un delta, después existe un j mayúscula. Y ahora vamos a juntar todos los ingredientes. Entonces, si j es mayor o igual que j mayúscula, se tiene esto de aquí. Bien, lo estoy repitiendo solo para que quede claro. Y por tanto, ρ sub 2 de f de xj, coma, ¿está bien así? Sí. F de x0 es menor que epsilon. A ver, vamos a escribirlo bien. Entonces, si luego, vamos a escribirlo con cuidado, luego x sub j, bien, para relacionarlo con lo anterior, pertenece a esta bola y por tanto, ya estoy repitiendo, bueno, ahora lo escribo, y por tanto, f de x sub j, pertenece a f de esa bola. Ok, vamos a copiarlo así. Pertenece a f de esa bola que está incluido en la otra bola de radio epsilon. Es decir,
se tiene esto de aquí. ¿Bien? Y ya está. Como epsilon es arbitrario, positivo, es arbitrario, se tiene que, pues este límite de aquí. Obviamente en R2. En el espacio métrico R2. Vale, vamos a repetirlo. Probamos la necesidad. Entonces suponemos que f es continua en x0 y hay que demostrar toda esta condición. Entonces, pues como es una implicación, pues suponemos la hipótesis que es que tenemos una sucesión que converge a x0. Bien, esto de nr1 lo voy a quitar para no ser tan redundante. Aquí ya quedó claro en el enunciado. Bien. Bueno, y ahora por demostrar pues que se tiene este límite en R2. Entonces para comprobar este límite pues fijamos un epsilon positivo y hay que comprobar que se tiene ese límite. Bien, que por la definición es ver que hay un j natural tal que si j mayor o igual que j mayúscula se tiene esto de aquí. Bien, eso es lo que hay que comprobar. Pues no, eso es lo que estamos haciendo. Utilizamos nuestras hipótesis. Dado epsilon positivo, como f es continua en x0, por la definición de continuidad que acabamos de ver, existe un delta positivo tal que se tiene esto de aquí, o lo de arriba, como quieran. Esto es solo por escribir menos, para no estar repitiendo todo el rato lo mismo en la demostración. Ahora, como tenemos esto de aquí, pues la definición de este límite en el espacio métrico R1, pues hay un j natural tal que se tiene esto de aquí si j es mayor o igual que j mayúscula. Y entonces ahora juntamos todo. Entonces resulta que para j mayor o igual que j mayúscula, el j ya está fijado, depende de delta, que a su vez depende de epsilon. Así que el j depende de epsilon. Entonces si j es mayor o igual que j mayúscula, hemos dicho que se tiene esto de aquí. O lo que es lo mismo, esto de aquí. Y por esta inclusión de aquí, pues si yo aplico f a estos xj, pues estarán en f de esta bola. Y eso pues está contenido en esto de aquí. Entonces si f de xj está en esta bola, eso es lo mismo que decir que se tiene esto de aquí, por la definición de bola. ¿Bien? Y eso es lo que queríamos, epsilon es arbitrario, así que ya lo tenemos. ¿Alguna pregunta sobre este argumento? ¿No? Bueno, pues vamos a probar la suficiencia ahora. Probamos la suficiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nuestra hipótesis, lo que sabemos, porque lo suponemos, es que siempre que tengamos una sucesión que le pase esto, entonces le pasa esto de aquí. Y lo que queremos demostrar es que f es continua en x0. Es decir, hay que comprobar la definición de continuidad, esta de aquí que hemos visto, ¿no? Esta de aquí es lo que tenemos que comprobar. Aquí. Entonces tenemos que fijar un epsilon y encontrar un delta, tal que si a los x que están aquí les pasa esto, entonces a las imágenes les tiene que pasar esto de aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces habrá que fijar un epsilon, ¿no? Lo que vamos a hacer es proceder por reducción al absurdo, perdón. Entonces, procedemos por reducción al absurdo. Bien, en este caso parece que esta dirección es más fácil. Más fácil porque fíjense, ¿por qué procedemos por reducción al absurdo? Bueno, ¿o por qué uno puede pensar que vamos a utilizar esa estrategia? Porque la información que tenemos nosotros es sobre sucesiones, ¿vale? Sobre sucesiones. Esa es nuestra hipótesis fundamental. Y la continuidad en x0 implica demostrar que cualquier punto que pueda haber una cantidad enorme, mucho más grande que numerable, en general los espacios espacios interesantes, pues uno tiene una cantidad no numerable de objetos, porque si no son esencialmente discretos y bueno, ahí no hay mucha topología. Entonces uno tiene ahí muchos x cerquita del x0, y cómo demuestro yo que si el x se acerca al x0,
entonces las imágenes van a estar cerca utilizando sucesiones. Pues es difícil de hilar porque las sucesiones son cosas más manejables, pero son chiquitas, digamos. Y aquí tengo muchos X, no sé muy bien cómo manejarlo. Pero un argumento que funciona muy bien es por reducción al absurdo. Porque entonces si yo supongo que f no es continua en x sub 0, que es lo que quiero suponer, voy a poder encontrar una sucesión que me contradiga mi hipótesis que yo estoy suponiendo aquí, que es esta, ¿vale? Por eso estamos siguiendo ese camino. Entonces, en general, cuando tengan algo de ese tipo, piensen en que la reducción al absurdo les va a facilitar el argumento, ¿vale? ¿Sí se entendió esto que dije al final? Esto es importante porque les puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí se entendió, profe. Muy bien. Vale, entonces procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que f no es continua en x sub 0. Entonces vamos a ver qué encontramos a partir de esto de aquí. ¿Bien? Entonces existe un épsilon positivo. Voy a negar la definición de continuidad puntual. Entonces existe un épsilon positivo tal que para todo delta positivo, para todo, se tiene que, bueno, pues la condición esta de la inclusión, igual aquí para ahorrarme escribir simplemente, entonces nada más que no tengo que poner la inclusión, tengo que poner, a ver si era con una n, siempre se me olvida esto. Perfecto. Entonces estamos negando la definición de continuidad. ¿Bien? Entonces existe un épsilon tal que para todo delta se tiene esto y no se tiene lo otro. Lo que es lo mismo, esta inclusión no se da. ¿Vale? Pues eso es lo que estoy escribiendo aquí. Existe un épsilon positivo, uno en concreto, tal que para todo delta, da igual el delta que pongas, aunque sea muy chiquito el delta, f de esta bola no está contenido en esta otra bola. Es decir, que hay puntos muy cerquita del x sub 0 y sin embargo la imagen de esos puntos por f no está en la bola de radio épsilon del centro con centro f de x sub 0, ¿bien? En x2. ¿Bien? El épsilon, hay un épsilon para el cual no pasa eso. Y da igual el delta que tú agarres, eso no pasa. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es precisamente negar la condición de continuidad. Fíjense, eso es importante para entender qué significa la definición de continuidad puntual. ¿Bien? No es solo lo que estás diciendo, sino lo que estás negando. Decir que una función no es continua quiere decir eso. Que puedes encontrar puntos arbitrariamente cercanos al x sub 0, de manera que su imagen no está, para un cierto épsilon, pues se sale de esa bola, con centro f de x sub 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces, te puedes ir acercando, y aunque te acerques mucho, las imágenes se salen de una bola, de un entorno de f de x sub 0. Y entonces, pues tienes ahí un brinco, ¿bien? Una disrupción, una discontinuidad, ¿no? Técnicamente se llama así, discontinuidad. Vale. Entonces de aquí tenemos que sacar una sucesión que nos ayude a llegar a contradicción con la hipótesis que nosotros tenemos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo construimos la sucesión? Bueno, pues agarrando deltas más y más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, de la forma 1 sobre j. Así, para todo j natural, bien, tomamos delta sub j, esta es una forma de escribirlo, pero bueno, delta sub j igual a 1 sobre j, ¿bien? Tiende a 0. Claro, yo quiero encontrar una sucesión de puntos que converjan a x sub 0, entonces tengo que agarrar los deltas cada vez más chiquitos, ¿vale? Y sea x sub j perteneciente a x sub 1
tal que x sub j pertenece a la bola de radio delta sub j, bien, y centro x sub 0, bien, y es una bola obviamente en R sub 1, pero f de x sub j, pero f de x sub j no pertenece a la bola de radio epsilon y centro f de x sub 0, obviamente bola en R sub 2, en el espacio R sub 2. Es decir, se tiene que, vamos a ponerlo en términos de distancias, se tiene que ρ sub 1 de xj x0, xj x sub 0, bien, es menor que delta sub j, que es 1 sobre j, ¿bien? Y ρ sub 2 de f de xj, f de x0, es mayor o igual, porque no está en la bola, mayor o igual que epsilon. ¿Bien? A ver, esto lo voy a poner en una ecuación para que se vea mejor, sea más fácil de leer todo esto. Text. Ay, corcho. Ok. Bien, entonces ya teníamos esto de aquí. Si quieren, esto también lo voy a poner como ecuación para ayudar a la lectura. Bien, entonces teníamos esto de aquí. A partir de aquí, pues para cada j, bien, puesto que para este epsilon resulta que para todo delta pasa esto, pues yo voy tomando delta sub j igual a 1 sobre j, porque sirve para todos. Y entonces, de esta condición, yo saco que hay un xj en x sub 1, de manera que invalida esta inclusión, porque esta inclusión no se da. Es decir, que xj está en esta bola y sin embargo f de xj no está en esta bola. Bien. Es decir, en términos de distancias, pues que xj esté en esta bola quiere decir esto de aquí, porque x0 es el centro de la bola y este es el radio de la bola. Y que f de xj no esté en esta bola quiere decir pues esto, porque f de x0 es el centro de la bola y epsilon es el radio, entonces si fuera menor que epsilon estaría en la bola, entonces es mayor o igual que epsilon. ¿Vale? Muy bien. Tal xj existe por la condición anterior, ¿no? Por esta de aquí, por negar la continuidad de f en x sub 0. ¿Bien? Vale, muy bien. Ya tenemos esos puntos, pues ahora solo vamos a llegar a contradicción. Pero entonces se tiene que, voy a ponerlo aquí, voy a poner aquí, es menor, obviamente esto es mayor o igual que 0. Este 1 ya lo voy a quitar y esto converge. A ver, nunca me acuerdo de cómo va esto. Voy a probar aquí. Perfecto. Pero entonces estas distancias obviamente son mayores o iguales que 0 porque son métricas, son distancias. Y son menores que esto y 1 sobre j tiende a 0 cuando j tiende a infinito. Así que esto de aquí tiende a 0. ¿Bien?
Luego, límite cuando j tiende a infinito de estas distancias de aquí es 0. Lo que implica que el límite cuando j tiende a infinito de estos x sub j, ¿bien?, es x sub 0. ¿Bien? ¿Vale? Eso está claro. Obviamente esto en R sub 1. Usando nuestra hipótesis, tenemos que, entonces, ¿dónde está? Aquí. Esto. El límite de las imágenes y por tanto, pues se tiene que el límite de las distancias cuando j tiende a infinito, las distancias ρ sub 2 de f de x sub j a f de x sub 0, ¿bien?, esto es igual a 0. ¿Bien? Porque pues por la definición del límite en espacio métrico es esto de aquí. Pero tenemos que esto de aquí, siempre estas distancias siempre son mayores o iguales que epsilon, ¿no? Pero entonces se tiene que... A ver, voy a copiar esto de aquí. A ver. Epsilon es positivo. Bien. Es menor o igual que esto de aquí. Que converge. ¿Dónde tengo esto? A 0. Lo cual es una contradicción. Vale, ya acabamos. Por tanto, f ha de ser continua, porque eso es lo que hemos supuesto, en x sub 0. Bien. Utilizando esto de aquí, y que epsilon es positivo, yo tengo que 0 es menor que epsilon, que es menor o igual que esto de aquí, que tiende a 0 cuando j tiende a infinito. Pero entonces resulta que epsilon es mayor que 0 y es menor o igual que algo que tiende a 0, con lo cual eso implicaría que epsilon sería menor o igual que 0, porque si no, no podría ser. Entonces a la vez epsilon es positivo y no negativo, ¿no? Es positivo perdón, positivo y no positivo. Eso no puede ser, es una contradicción. Con lo cual, pues f ha de ser continua, ¿está bien escrito? Sí, en x sub 0. Bueno, pues esta es la demostración de esta proposición, que es la caracterización. Si quieren vamos a escribirlo. Entonces, acción equivalente aquí si quieren. Es decir, una caracterización, para que quede bien escrito. Uy, no sé qué toqué. Espero no haber fastidiado nada. Perdón. Una caracterización de la continuidad puntual en términos de sucesiones. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos por hoy. ¿Bien? Ok. Vale, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, está bien.
pues si tienen más preguntas luego, pues ya me las hacen llegar o mañana. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Continuamos mañana con la clase, ¿de acuerdo? Muy bien, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.